Les saludo y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales Pro. Sigamos hablando de los plugins de mis amigos de UV y en esta ocasión quiero que hablemos de Cameo o Cameo. Básicamente no es un único plugin sino una suite de instrumentos virtuales desarrollado por UV claramente y está dedicada a la síntesis por distorsión de fase. Esa es una técnica sonora que se popularizó por los sintetizadores Casio de la serie SZ en los años 80. Cameo no es solo una emulación de esos sintetizadores clásicos sino una expansión y modernización de este concepto sonoro. La suite se divide en tres instrumentos distintos. Tenemos el Cameo CZ, que es un instrumento basado en samples, en muestras, que captura la esencia entonces de esos sintetizadores CS originales. Luego tenemos el Cameo CX, que es un instrumento dual layer, es decir, de capa dual, doble capa, que utiliza formas de onda cruzadas capturadas directamente de los sintetizadores originales. Y por último tenemos el Cameo CM, que es la interpretación moderna de UV de la distorsión de fase. También ofrece pues un instrumento dual layer, pero en lugar de muestras de sample utiliza osciladores de tabla de ondas y herramientas de modelado DSP del motor de Falcon. Pero vamos a conocerlos a detalle, así que pasemos al DAO para que chequemos partes constitutivas y para que los escuchemos en acción. Y antes de meternos de lleno entonces a conocer a detalle partes constitutivas de este increíble sintetizador de la gente de UV, su Cameo, vamos entonces a escucharlo. Programé algo para ustedes, algo muy básico, y traté de utilizar los tres sintes que incluye este paquete. Tenemos entonces, como podrás ver acá, el Cameo CM, el CX y el CZ. Con cada uno quise programar algo. Tengo aquí el Cameo CX, lo utilicé dos veces, el CZ una vez y el CM una vez. Y un software de tercero para crear la base rítmica. Voy entonces a reproducir lo que tengo programado para que escuchemos un poquito lo que podemos obtener con esta herramienta. Y acabas de escuchar algo programado con los tres sintetizadores, algo sencillo, pero que te da una idea entonces de lo que podrías obtener con esta interesante herramienta. Empecemos hablando con el que tengo aquí abierto, el Cameo CM. Básicamente nos indica el desarrollador que esta es la interpretación moderna de UV de lo que es la distorsión de fase. También es un instrumento dual layer de doble capa. De hecho, podrás ver entonces que tienes acceso a las mismas desde la parte superior derecha. Acá tienes la capa A y acá tenemos la capa B. Podemos activar o desactivar una, pero en lugar de muestras, en lugar de samples, utiliza osciladores de tabla de onda y herramientas de modelado DSP del motor de Falcon, que es donde estoy reproduciendo, que es el hops donde estoy reproduciendo entonces o cargando como tal el Cameo. No se basa en muestras como las versiones CX y CZ, sino que busca sonidos completamente nuevos y bastante únicos, y para eso utiliza pues la potente arquitectura del motor de UV y ofrece presets de alta calidad y herramientas de síntesis y efectos integrados para la creación sonora. ¿Qué tenemos entonces en su interfaz de usuario? Miremos un poquito lo que podemos entonces obtener. Dentro de la arquitectura general del plugin tenemos entonces una interfaz que está dividida en páginas para organizar los controles. Entonces tenemos la página de edición, la de modulación y la de efectos, así de simple. Por default siempre se va a abrir la página de edición. ¿Y por qué? Porque esa es la que concentra los controles principales para modificar el carácter tonal del instrumento, y obtenemos secciones como un amplificador, los filtros, la sección estéreo, la sección de tono y efectos como tal. La página de modulación mod básicamente ofrece acceso al LF o oscilador de baja frecuencia y a los secuenciadores por pasos para la modulación avanzada. Y en este Sinte CM tenemos la página de efectos, en donde tenemos acceso, como su nombre indica, a los efectos claramente. Todos los efectos que integra el Sinte. Pero si yo abriese, por ejemplo, el CX, puedes ver que tenemos la página ARP, que sería la dedicada a controlar un arpegiador independiente por capa. Así que este Cameo CX, al igual que el CZ, tenemos acceso, como puedes ver, tenemos aquí acceso al arpegiador, pero si seleccionas el CM no tenemos arpegiador, sino la sección de efectos como tal. Este CM utilizará entonces osciladores de tabla de onda y DSP del motor de Falcon, como te reitero. Esto nos permite generar una amplia gama de sonidos de distorsión de fase no basados en samples, con un enfoque más bien en la creatividad y en la innovación sonora. ¿Qué tenemos entonces en esta página de edición para manipular? Tenemos las envolventes, claramente
típicas de ataque por acá, decaimiento, sustain y liberación. Con esto modelamos claramente el carácter del sonido, pero aparte de ello también tenemos un poco de velocity, pero aparte de ello tenemos el velocity asociado al volumen y la sensibilidad de ese velocity o la sensibilidad de esa velocidad. También tenemos una sección de filtros enfrente. Desde acá podemos inhabilitarlos, pero también tenemos low pass filter, bypass filter, high pass filter. Determinas desde aquí arrastrando la frecuencia de corte y la resonancia o Q del filtro. También tenemos una sección de drive y phaser, puedes ver por acá. Con eso intensificamos entonces la distorsión y con este depth ajustaríamos un poquito entonces la profundidad o la intensidad del envolvente que aplicamos al filtrado, y desde aquí jugamos con el velocity que aplicamos al filtrado también. Debajo tenemos las envolventes de ataque, decaimiento, sustain y liberación asociados a la sección de filtro. Parte central tenemos entonces todo lo que es información acerca de la sección de modulación. Desde acá entonces puedo jugar con este envolvente, puedo cambiar la forma de onda básicamente, y debajo tengo para jugar un poco con el tono. Desde el tono puedo jugar entonces con valores de semitono, como puedes ver. Con depth lo que hacemos es básicamente jugar un poco con la profundidad del portamento. Tenemos una opción mono, habilitas desde aquí. Con eso hacemos que sea monofónico o polifónico. Y tenemos time para jugar un poco con el tiempo del glide. Parte central, podemos jugar entonces con las octavas. Usamos el pitch en octavas. Entonces puedes subir una octava o descender o dejarlo como viene por default la octava establecida. Luego tenemos la sección de estéreo justo a la izquierda, en donde tenemos por ejemplo Unison Voice, con el cual determinamos el número de voces al unison, que podemos determinar hasta 8 máximo. La dispersión, con la cual podemos nosotros jugar un poco con el ancho estéreo, y con detune desafinamos entonces las voces, y con alt, desde que lo habilitamos, tenemos un modo de paneo alternativo. Y enfrente tenemos la sección asociada a la rueda de modulación. Desde aquí podemos asociar la rueda de modulación el vibrato y jugar con la velocidad. Podemos asociar el trémolo y jugar con la velocidad, o el filtro y jugar con la intensidad de ese filtrado. Por acá tenemos la distorsión de fase. Y esa distorsión de fase, básicamente podemos nosotros cambiar la cantidad de distorsión que agregamos al sonido, distorsión de fase específicamente. Parte superior, puedes habilitar o inhabilitar, como notaste hace un momento, las capas que quieras usar. Puedes jugar con el volumen de esta capa, la capa A, y la panorámica de la capa A con respecto a la capa B. Y claramente el volumen principal. Luego nos podemos ir a la ventana de modulación. Desde acá tenemos el secuenciador o el modulador por pasos, básicamente. Y desde aquí tenemos entonces para generar nuestras propias secuencias, claramente. Activamos qué pasos queremos secuenciar, básicamente. Puedes jugar desde aquí con el número de pasos. Luego nos encontramos con el parámetro de delay. Vamos a establecer con él el tiempo de retardo para activar el primer paso. Tenemos rise o ascenso, levantamiento. Con eso establecemos el tiempo para activar el paso con una transición suave. Y smooth, podemos interpolar valores entre pasos adyacentes para suavizar la modulación de parámetros y crear un efecto de LFO bastante personalizado. Y esto lo vinculas claramente con la capa que tú actives y el filtro que tú actives por cada capa. De esa manera funciona esto. Y en la parte inferior puedes traerlo sincronizado al tiempo del proyecto. Elige claramente la forma de onda hasta generación de ruido en la parte inferior. Tú eliges acá las que tienes, juegas con la velocidad, usa valores de tempo, juegas con la intensidad, eso es el oscilador de baja frecuencia. Estamos configurándolo básicamente la envolvente que queremos generar, el tiempo de ataque y el decaimiento del mismo. Y desde acá tenemos entonces la sección de target, los objetivos, en donde podemos trabajar el volumen de la capa A, capa B, el filtro, tenemos la profundidad del drive y en este caso la intensidad del filtro, y lo asocias a alguna de las capas. Luego tenemos la capa de efectos, y aquí tenemos entonces para activar el primer efecto, que es un chorus. Juegas entonces con la sección de filtrado, intensidad de la señal seca o intensidad de la señal procesada. Debajo tenemos para activar un phaser. Puedes ver que van en serie, entonces la señal que sale del chorus ingresa al phaser y ajustas la velocidad del mismo, el feedback, retroalimentación y la intensidad. Luego su salida se conecta con la entrada del delay, donde ajustas el tiempo del delay, la retroalimentación y el control de mezcla. Y por último, un ambiente con reverb, donde activas, ajustas el tamaño de la cola, ajustas el tiempo. Podemos depurar las frecuencias graves y las altas y jugar con el control de mezcla para la intensidad. Así es básicamente lo que tenemos en este Cameo CM. Y si quieres, escuchemos un poquito los sonidos que integra.
Y ahorita hablemos un poquito del cambio CZ. Básicamente este sí se basa en muestras en samples que capturan la esencia de los sintetizadores CZ originales. Nos ofrece una amplia biblioteca de sonidos, de preset, diseñados en hardware originalmente, explorando pues la rica diversidad tímbrica de la distorsión de fase, desde tonos digitales complejos hasta bajos y lips gruesos con sonido analógico. Incluye pues variaciones con y sin el efecto de chorus característico del CZ1. Es decir que los sonidos, las muestras fueron meticulosamente grabadas de sintetizadores Casio CZ clásicos, ¿ok? Así que nos promete que ofrece la autenticidad del sonido CZ original con la flexibilidad del software actual. ¿Qué tenemos en el mismo? Pues compartimos ventanas. Tenemos entonces acá la ventana de edición, la de modulación y la de arpegio. Por default tenemos acceso entonces a la edición, donde tenemos de igual forma las mismas envolventes asociadas a la amplitud, ataque, caimiento, sustain, liberación, la del velocity. Tenemos todo lo asociado al tono también, pero agregamos un parámetro de ruido. Desde aquí cambiamos entonces básicamente la cantidad y a la vez el tipo de ruido que queremos hacer uso, blanco o rosa. También tenemos el drive desde aquí, un poco de delay, phaser y reverberación, los efectos en la parte central. Y a la derecha tenemos la sección de filtrado que les mostré hace un momento en la versión anterior y las envolventes asociadas al filtro. Parte inferior tenemos todo lo asociado al estéreo, que también ya les expliqué qué función cumple, pero adicional a esa sección de estéreo nos encontramos con una opción que se llama color. Desde aquí podemos hacer que tenga un color más brillante o un color un poco más oscuro. Y tenemos claramente jugar con la dispersión del campo estéreo, desafinar voces y todo lo asociado al mapeo de la rueda de modulación que ya les expliqué. Lo demás es muy similar. En la sección de modulación tenemos exactamente lo mismo, la resolución ajustada en valores de nota, los pasos, cuántos pasos quieres. Puedes jugar entonces con la modulación del velocity, la modulación del filtro, y tenemos claramente para configurar un poco todo lo asociado a los pasos. Ya lo expliqué en el plugin anterior, esas opciones. Y tenemos en la parte inferior para jugar con las envolventes asociadas al LFO, ataque, caimiento, profundidad, jugar un poco con la profundidad del volumen. Acá tenemos la profundidad del filtro. Acá podemos jugar un poco con la profundidad del tono, la intensidad y la intensidad del drive también. Y claramente puedes trabajar sincronizado al tempo del proyecto tu LFO o de forma libre y elegir la envolvente que quieras usar. Y tenemos entonces para traer también la salida, activar el mono o no mono. Escuchemos un poquito entonces lo que obtenemos con esta otra versión, el CZ específicamente. Voy a ir pasando entonces también preset rápidamente para que escuchemos un poquito el comportamiento del mismo. Y cerramos entonces con el CX. Tenemos parte central, todo el acceso a los presets. Tenemos las dos capas, puedes habilitar o inhabilitar la que no quieras usar. Juegas con el volumen, la panorámica por capa. Tenemos los modos de edición, modulación y arpegiador, ¿ok? Y el volumen principal y las envolventes también asociadas a la amplitud, los filtros. Son muy similares en controles, son controles gemelos comunes, así que no tendrás problema a la hora de configurar
esas herramientas. Tenemos todo lo asociado al tono. Puedes trabajar con octavas, semitonos y el glide, que es la transición entre notas. Puedes jugar con la profundidad, la intensidad y el tiempo. El modo mono también, un poco de saturación y ajustas la intensidad. Debajo tienes efecto de chorus, activas y ajustas la intensidad, la reverberación igual, el delay y un phaser, ¿ok? También tenemos lo que queremos asociar a la rueda de modulación, como es el vibrato con su velocidad, el trémolo y su velocidad, el filtro y la intensidad del efecto. Y acá tenemos la sección de amplitud en el campo estéreo, cuán ancho quieres que suene, desafinar voces, puedes traer los distintos modos estéreo y el color que sea oscuro o brillante, y claramente aquí activas o desactivas las capas y las configuras o trabajas sobre todas las capas de forma directa. Ya en la sección de modulación, igual secuenciador por pasos, ajustas entonces el número de secuencia, lo ajustas al tiempo del proyecto, tienes los parámetros de Rise, Smooth y Delay, activas o desactivas filtrado para las capas. Tenemos entonces para trabajar con el oscilador de baja frecuencia, trabajándolo sincronizado al tiempo de forma libre, y elige la envolvente, la velocidad, la intensidad, el ataque y el decay, y puedes asociarlo entonces el filtro, por ejemplo, a la capa A o a la capa B o ambas capas, y juegas entonces acá con los parámetros asociados al volumen, drive y el tono como tal. Y por último el arpegiador, que también tenemos para generar la secuencia que querramos, activas o desactivas si no lo vas a usar. Puedes jugar aquí con el número de pasos, puedes jugar con el modo de operación ascendente, descendente o en ambos sentidos, solamente en un sentido. Ajustas el tempo en notas, el gate y puedes octaviar el sonido. Y eso es igual para la capa que tenemos en la parte inferior. Y eso es en términos generales lo que tenemos en Cameo CX. Vamos a pasar entonces a escuchar un poquito esta versión CX para que te des cuenta entonces de lo que te ofrece musicalmente. Y acabas de escuchar en acción entonces este trío de bellezas de la gente de UV. De su serie Cameo tenemos el CX, tenemos el CZ y el CM. Ya lo que resta es que te hagas con los mismos. Te dejo enlace en la descripción para que de primera mano puedas experimentar entonces este carácter tonal que te ofrecen esas herramientas y tengas a tu disposición en tu DAW. Ya no tienes que tener el teclado físico, los famosos Casio CZ, ahora los tendrás dentro de tu DAW de manera flexible y ocupando menos espacio, por lo menos espacio físico en tu entorno. Te dejo enlace en la descripción para que de primera mano puedas probarlos o adquirir este trío de herramientas. Y acabas de escuchar entonces Cameo, la serie, la suite de la gente de UV, de estos increíbles sintetizadores que recrean los Casio CZ. Ya lo que resta es que de primera mano los pruebes. Te dejo enlace en la descripción por si quieres hacerte con este trío entonces de sintetizadores. A través de ese link puedes acercarte a los mismos. Por ahora deja tu feedback en los comentarios qué te han parecido los mismos. También deja tu like al vídeo si te fue útil la información recibida y conéctate al canal, suscríbete, recuerda que es gratis, pero activa eso sí la campana para que te notifique cuando llegue nuevo contenido, y mantente atento a Sonidos Virtuales Pro para que no te pierdas nada de lo nuevo que se viene en camino. Por ahora me despido y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.